El escritor ruso Anton Chejov es conocido no solo por sus relatos profundos y llenos de sensibilidad, sino también por su agitada vida amorosa. A lo largo de su vida, tuvo al menos 33 relaciones documentadas con mujeres, muchas de las cuales deseaban casarse con él. Un hombre alto, atractivo y de gran carisma, Chejov nunca se comprometió completamente con ninguna de ellas hasta el final de su vida. Este relato, La vergüenza de amar, refleja de manera sutil los conflictos emocionales y el temor al compromiso, temas que Chejov exploraba frecuentemente, inspirados en su propia experiencia. La vergüenza de amar. A las 5 de la tarde de un domingo de verano, Vladimir, un chico sencillo, tímido y de aspecto enfermizo de 17 años, estaba sentado en la glorieta de la villa campestre de los Shumin, sintiéndose abatido. Sus pensamientos desalentadores fluían en 3 direcciones. En primer lugar, al día siguiente, lunes, tenía un examen de matemáticas. Sabía que si no aprobaba el examen escrito, sería expulsado, pues ya había estado 2 años en el 6º curso y tenía una calificación en álgebra de 5. En segundo lugar, su presencia en la villa de los Shumin, una familia adinerada con pretensiones aristocráticas, era una fuente continua de mortificación para su amor propio. Le parecía que Madame Shumin los consideraba a él y a su mamá como parientes pobres y dependientes, que se reían de su mamá y no la respetaban. En una ocasión oyó accidentalmente a Madame Shumin en la veranda, diciéndole a su prima, Anna Fyodorovna, que su mamá todavía trataba de parecer joven y se arreglaba, que nunca pagaba sus pérdidas en las cartas y que tenía una predilección por los zapatos y el tabaco ajenos. Todos los días, Vladimir suplicaba a su mamá que no fueran a la casa de los Shumin recordándole la humillante situación que ella desempeñaba con esta gente. Trataba de persuadirla, le decía palabras duras, pero ella, una mujer frívola y caprichosa, que había dilapidado 2 fortunas, la suya y la de su marido en su momento, y que siempre gravitaba hacia conocidos influyentes, no lo comprendía. Y 2 veces a la semana, Vladimir tenía que acompañarla a la villa que tanto odiaba. En tercer lugar, el joven no podía desprenderse ni por un instante de un extraño y desagradable sentimiento que era absolutamente nuevo para él. Le parecía que estaba enamorado de Anna Fyodorovna, la prima de los Shumin, que se alojaba con ellos. Era una mujer vivaz, de voz fuerte, amante de la risa, sana y vigorosa, de 30 años, con mejillas sonrosadas, hombros rollizos, una barbilla redonda y regordeta y una continua sonrisa en sus labios delgados. No era tan joven ni hermosa, Vladimir lo sabía perfectamente, pero por alguna razón no podía dejar de pensar en ella, de mirarla mientras encogía sus rollizos hombros y movía su espalda plana al jugar al croquet o después de reír prolongadamente y correr arriba y abajo por las escaleras, se hundía en una silla baja y medio cerrando los ojos y jadeando, pretendía que se ahogaba y no podía respirar. Estaba casada. Su marido, un arquitecto serio y digno, iba una vez a la semana a la villa, dormía profundamente y regresaba a la ciudad. El extraño sentimiento de Vladimir había comenzado con la concepción de un odio inexplicable hacia el arquitecto y la sensación de alivio cada vez que regresaba a la ciudad. Ahora, sentado en la glorieta, pensando en su examen del día siguiente y en su mamá, de la que se burlaban, sentía un intenso deseo de ver a Nyuta, así llamaban los Shumin a Anna Fyodorovna, de escuchar su risa y el susurro de su vestido. Este deseo no era como el amor puro y poético del que leía en las novelas y sobre el cual soñaba todas las noches cuando se iba a la cama. Era extraño, incomprensible. Le daba vergüenza y miedo como algo muy malo e impuro, algo que resultaba desagradable confesar incluso a sí mismo. No es amor, se dijo a sí mismo. No se puede uno enamorar de mujeres de 30 años que están casadas. Es solo una pequeña intriga. Sí, una intriga. Meditando sobre la intriga, pensó en su incontrolable timidez, su falta de bigote, sus pecas, sus ojos estrechos, y se imaginó al lado de Nyuta, y la yuxtaposición le parecía imposible. Luego se apresuró a imaginarse valiente, apuesto, ingenioso, vestido a la última moda. Cuando sus sueños estaban en su apogeo, mientras estaba acurrucado y mirando al suelo en un rincón oscuro de la glorieta, escuchó el sonido de unos pasos ligeros. Alguien se acercaba lentamente por la avenida. Pronto los pasos se detuvieron y algo blanco relució en la entrada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó una voz de mujer. Vladimir reconoció la voz y levantó la cabeza asustado. ¿Quién está aquí?, preguntó Nyuta entrando en la glorieta. Ah, ¿eres tú, Vladimir? ¿Qué haces aquí? Pensando. ¿Y cómo puedes seguir pensando? Así es como uno se vuelve loco. Vladimir se levantó y miró aturdido a Nyuta. Ella acababa de regresar de bañarse. Sobre su hombro colgaba una sábana y una toalla áspera,
y desde debajo del pañuelo de seda blanca en su cabeza se veían los mechones de su cabello mojado pegados a su frente. Aún se percibía el fresco olor húmedo de la casa de baños y el jabón de almendra alrededor de ella. Estaba sin aliento por haber corrido rápidamente. El botón superior de su blusa estaba desabrochado, de modo que el chico veía su garganta y su pecho. «¿Por qué no dices nada?», dijo Nyuta mirándolo de arriba abajo. «No es educado estar en silencio cuando una dama te habla. Qué torpe eres, Vladimir. Siempre te sientas sin decir nada pensando como un filósofo. No tienes ni una chispa de vida o fuego en ti. Realmente eres horrible. A tu edad deberías estar vivo, saltando y brincando, charlando, coqueteando, enamorándote». Vladimir miró la sábana que estaba sostenida por una mano blanca y regordeta y pensó: «Él es mudo», dijo Nyuta con asombro. «Es extraño realmente. Escucha, sé un hombre. Anda, podrías sonreír al menos». «Puf, el horrible filósofo». Ella rió. «Pero sabes, Vladimir, ¿por qué eres tan torpe como una foca? ¿Por qué no te dedicas a las damas? ¿Por qué no lo haces? Es verdad que no hay chicas aquí, pero no hay nada que te impida coquetear con las señoras casadas. ¿Por qué no coqueteas conmigo, por ejemplo?» Vladimir escuchaba y se rascaba la frente con irresolución aguda y dolorosa. «Solo las personas muy orgullosas son silenciosas y aman la soledad», continuó Nyuta apartando su mano de su frente. «Eres orgulloso, Vladimir. ¿Por qué me miras así desde debajo de tus cejas? Mírame directo a la cara, por favor». «Sí, ahora entonces, torpe foca». Vladimir decidió hablar. Queriendo sonreír, movió su labio inferior, parpadeó y nuevamente llevó su mano a su frente. «Yo te amo», dijo. Nyuta levantó las cejas, sorprendida, y rió. «¿Qué escucho?», cantó como las primas donas cantan en la ópera cuando oyen algo horrendo. «¿Qué? ¿Qué dijiste? Dilo otra vez, dilo otra vez». «Yo te amo», repitió Vladimir. Y sin que su voluntad participara en su acción, sin reflexión ni entendimiento, dio medio paso hacia Nyuta y la agarró del brazo. Todo se oscureció ante sus ojos y se llenaron de lágrimas. Todo el mundo se convirtió en una gran toalla áspera que olía a la casa de baños. «Bravo, bravo», oyó una risa alegre. «¿Por qué no hablas? Quiero que hables. ¿Bien?». Al ver que no se le impedía sostener su brazo, Vladimir miró la cara riente de Nyuta y torpemente, de manera desmañada, puso ambos brazos alrededor de su cintura, encontrando sus manos detrás de su espalda. La sostuvo por la cintura con ambos brazos, mientras ella, llevando las manos a su cabeza, mostrando los hoyuelos en sus codos, se acomodaba el cabello bajo el pañuelo y dijo con voz calmada: «Debes ser táctil, educado, encantador, y solo puedes volverte así bajo la influencia femenina. Pero qué cara tan mala y enojada tienes. Debes hablar, reír. Sí, Vladimir, no seas huraño. Eres joven y tendrás mucho tiempo para filosofar. Anda, suéltame, me voy. Suéltame». Sin esfuerzo, liberó su cintura y tarareando algo salió de la glorieta. Vladimir se quedó solo. Se alisó el cabello, sonrió y caminó 3 veces de un lado a otro en la glorieta. Luego se sentó en el banco y sonrió otra vez. Se sentía insoportablemente avergonzado, tanto que se asombraba de que la vergüenza humana pudiera alcanzar tal grado de agudeza e intensidad. La vergüenza lo hizo sonreír, gesticular y susurrar algunas palabras desconectadas. Estaba avergonzado de que lo hubieran tratado como a un niño pequeño, avergonzado de su timidez y sobre todo de que hubiera tenido la audacia de poner sus brazos alrededor de la cintura de una respetable mujer casada, aunque, según le parecía a él, no tenía, ni por edad, ni por cualidades externas, ni por posición social, ningún derecho a hacerlo. Se levantó de un salto, salió del cenador y sin mirar hacia atrás, se adentró en los rincones del jardín más alejados de la casa. «Ah, solo quisiera salir de aquí lo antes posible», pensó, llevándose las manos a la cabeza. «Dios mío, lo antes posible». El tren en el que Vladimir iba a regresar con su mamá salía a las 8:40. Faltaban 3 horas para que partiera el tren, pero él hubiera ido con gusto a la estación de inmediato sin esperar a su mamá. A las 8 en punto se dirigió a la casa. Toda su figura expresaba determinación. Lo que fuera sería. Decidió entrar con valentía, mirarlos directamente a la cara, hablar en voz alta sin importarle nada. Cruzó la terraza, el gran salón y el salón de dibujo, y allí se detuvo a tomar aliento. Podía oírlos en el comedor bebiendo té. Madame Shumin, mamá y Nyuta hablaban y reían de algo. Vladimir escuchó. «Te lo aseguro», dijo Nyuta. No podía creer lo que veía.
cuando empezó a declararme su pasión y, imagínate, uso sus brazos alrededor de mi cintura, no lo hubiera reconocido. Y sabes, tiene una manera con él. Cuando me dijo que estaba enamorado de mí, había algo brutal en su rostro, como un circasiano. «¿De verdad?», jadeó mamá, soltando una carcajada. «De verdad, ¿cómo me recuerda a su padre?». Vladimir corrió de vuelta y salió disparado al aire libre. ¿Cómo pudieron hablar de eso en voz alta?, se preguntaba angustiado, juntando las manos y mirando al cielo con horror. Hablan en voz alta con sangre fría. Y mamá se rió. «Mamá, Dios mío, ¿por qué me diste una madre así? ¿Por qué?». Pero tenía que ir a la casa, pasara lo que pasase. Caminó 3 veces de un lado a otro por la avenida, se calmó un poco y entró en la casa. «¿Por qué no entraste a tiempo para el té?», preguntó Madame Shumin severamente. «Lo siento, es hora de que me vaya», murmuró sin levantar la vista. «Mamá, son las 8. «Vete tú solo, querido», dijo su mamá lánguidamente. «Voy a quedarme a pasar la noche con Lili. Adiós, mi querido. Déjame hacerte la señal de la cruz». Le hizo la señal de la cruz sobre su hijo y dijo en francés volviéndose hacia Nyuta: «Se parece un poco a Lermontov, ¿no crees?». Despidiéndose de alguna manera, sin mirar a nadie a la cara, Vladimir salió del comedor. 10 minutos después caminaba por el camino hacia la estación y se alegraba de ello. Ahora no sentía ni miedo ni vergüenza. Respiraba libre y fácilmente. A media milla de la estación se sentó en una piedra al borde del camino y contempló el sol, que estaba medio escondido detrás de un túmulo. Ya había luces aquí y allá en la estación, y una luz verde brillaba tenuemente, pero el tren aún no estaba a la vista. A Vladimir le agradaba estar quieto sin moverse y observar cómo llegaba la tarde poco a poco. La oscuridad de la glorieta, los pasos, el olor de la casa de baños, las risas y la cintura, todo eso surgía con asombrosa viveza ante su imaginación, y todo eso ya no era tan terrible e importante como antes. «No tiene importancia». Ella no retiró su mano y se rió cuando la sostuve por la cintura, pensó. Así que le debió gustar. Si no le hubiera gustado, se habría enojado. Y ahora Vladimir lamentaba no haber tenido más audacia allí en la glorieta. Lamentaba estar yéndose tan estúpidamente, y ya estaba convencido de que si volvía a suceder lo mismo, sería más atrevido y lo vería más simple. Y no sería difícil que la oportunidad se presentara de nuevo. Solían pasear bastante después de la cena en la casa de los Shumin. Si Vladimir saliera a caminar con Nyuta en el jardín oscuro, se presentaría la oportunidad. «Volveré», pensó, «y me iré en el tren de la mañana. Diré que perdí el tren». Y se dio la vuelta. Madame Shumin, mamá, Nyuta y una de las sobrinas estaban sentadas en la veranda, jugando a bases de vistas. Cuando Vladimir les dijo la mentira de que había perdido el tren, se inquietaron por si llegaba tarde al día del examen y le aconsejaron que se levantara temprano. Durante todo el tiempo que estuvieron jugando, él se sentó a un lado mirando ansiosamente a Nyuta y esperando. Ya tenía un plan preparado en su mente. Se acercaría a Nyuta en la oscuridad, le tomaría la mano, luego la abrazaría. No habría necesidad de decir nada, ya que ambos entenderían sin palabras. Pero después de la cena, las damas no salieron a caminar por el jardín, sino que se quedaron jugando a las cartas. Jugaron hasta la 1 de la madrugada y luego se retiraron a dormir. «Qué estúpido es todo esto», pensó Vladimir con irritación mientras se metía en la cama. «Pero no importa, esperaré hasta mañana. Mañana en la glorieta. No importa». No intentó dormir, sino que se sentó en la cama, abrazando sus rodillas y pensando. Todo pensamiento sobre el examen le resultaba odioso. Ya había decidido que lo expulsarían y que no había nada terrible en ser expulsado. Al contrario, era algo bueno, realmente bueno. Al día siguiente sería tan libre como un pájaro. Se pondría ropa normal en lugar de su uniforme escolar, fumaría abiertamente, saldría y cortejaría a Nyuta cuando quisiera, y ya no sería un escolar, sino un joven. En cuanto al resto, lo que se llama una carrera, un futuro, estaba claro. Vladimir se uniría al ejército o al servicio telegráfico, o trabajaría en una farmacia y ascendería hasta ser dispensador. Había muchas ocupaciones. Pasaron 1 o 2 horas y seguía sentado y pensando. Hacia las 3, cuando empezaba a clarear, la puerta crujió cautelosamente y su mamá entró en la habitación. «¿No estás dormido?», preguntó bostezando. «Duerme, solo he venido 1 minuto. Solo vengo a por las gotas». «¿Para qué?». «Pobre Lili tiene espasmos otra vez». «Duerme, hijo mío, que mañana tienes examen». Sacó una botella del armario, fue a la ventana, leyó la etiqueta y se marchó.
María Leontievna, esas no son las gotas, escuchó Vladimir una voz de mujer un minuto después. Eso es con Bayaria y Lili necesita morfina. ¿Está dormido tu hijo? Pídele que la busque. Era la voz de Nyuta. Vladimir se quedó helado. Se apresuró a ponerse los pantalones, se echó el abrigo sobre los hombros y fue hacia la puerta. ¿Entiendes, morfina?, explicó Nyuta en un susurro. Debe tener una etiqueta en latín. Despierta a Vladimir. Él la encontrará. Mamá abrió la puerta y Vladimir vio a Nyuta. Ella llevaba la misma bata suelta con la que se había bañado. Su cabello caía suelto y desordenado sobre sus hombros. Su cara parecía somnolienta y oscura en la penumbra. Pero Vladimir no está dormido, dijo ella. Vladimir, busca la morfina en el armario, por favor. Qué fastidio es Lili. Siempre tiene algo. Mamá murmuró algo, bostezó y se fue. Busca, dijo Nyuta. ¿Por qué te quedas quieto? Vladimir fue al armario, se arrodilló y empezó a buscar entre las botellas y cajas de medicina. Sus manos temblaban y sentía como si oleadas frías recorrieran su pecho y estómago. Se sentía sofocado y mareado por el olor de éter, ácido carbólico y varios fármacos, que innecesariamente tomaba con sus dedos temblorosos, derramándolos en el proceso. Creo que mamá se ha ido, pensó. Eso es bueno, muy bueno. ¿Te vas a apurar?, dijo Nyuta arrastrando las palabras. Un minuto. Aquí. Creo que esto es morfina, dijo Vladimir, leyendo en una de las etiquetas la palabra morfi. Aquí está. Nyuta estaba parada en la puerta de tal manera que un pie estaba en su habitación y el otro en el pasillo. Se estaba arreglando el cabello, que era difícil de poner en orden porque era muy grueso y largo, y miraba distraídamente a Vladimir. Con su bata suelta, su rostro adormilado y su cabello suelto, bajo la luz tenue del cielo blanco aún no iluminado por el sol, a Vladimir le parecía cautivadora, magnífica. Fascinado, temblando de pies a cabeza y recordando con deleite cómo había sostenido ese cuerpo exquisito en sus brazos en la glorieta, le entregó la botella y dijo: «¡Qué maravillosa eres!». «¿Qué?». Entró en la habitación. «¿Qué?», preguntó sonriendo. Él guardó silencio y la miró. Luego, al igual que en la glorieta, le tomó la mano y ella lo miró con una sonrisa y esperó a ver qué sucedería después. «Te amo», susurró. Ella dejó de sonreír, pensó un minuto y dijo: «Espera un momento. Creo que alguien se acerca». «Oh, estos escolares», dijo en voz baja, yendo a la puerta y asomándose al pasillo. «No, no se ve a nadie», regresó. Entonces a Vladimir le pareció que la habitación, Nyuta, el amanecer y él mismo, todo se derretía en una sola sensación de aguda, extraordinaria, increíble dicha, por la que uno podría renunciar a toda su vida y enfrentarse a tormentos eternos. Pero pasó medio minuto, y todo eso se desvaneció. Vladimir solo vio un rostro gordo y vulgar, distorsionado por una expresión de repugnancia, y él mismo sintió de repente un asco por lo que había pasado. «Debo marcharme, sin embargo», dijo Nyuta mirando a Vladimir con disgusto. «Qué horroroso, feo, feo patito». Qué desagradables le parecían ahora a Vladimir su cabello largo, su bata suelta, sus pasos, su voz. «Feo patito», pensó después de que ella se hubiera ido. «Realmente soy feo. Todo es feo». El sol estaba saliendo, los pájaros cantaban fuerte. Podía escuchar al jardinero caminar en el jardín y el chirrido de su carretilla. Poco después escuchó el mugido de las vacas y los sonidos de la flauta del pastor. La luz del sol y los sonidos le decían que en algún lugar de este mundo hay una vida pura, refinada, poética. ¿Pero dónde estaba? Vladimir nunca había escuchado una palabra al respecto de su mamá ni de ninguna de las personas a su alrededor. Cuando el lacayo vino a despertarlo para el tren de la mañana, fingió estar dormido. Al diablo todo, pensó. Se levantó entre las 10 y las 11. Peinándose delante del espejo y mirando su cara fea, pálida por la noche sin sueño, pensó: «Es perfectamente cierto. Un patito feo». Cuando mamá lo vio y se horrorizó de que no estuviera en su examen, Vladimir dijo: «Me quedé dormido, mamá. Pero no te preocupes, conseguiré un certificado médico». Madame Shumin y Nyuta se despertaron a la 1. Vladimir oyó a Madame Shumin abrir su ventana con un estruendo. Oyó a Nyuta romper en carcajadas en respuesta a su voz áspera. Vio la puerta abrirse y una fila de sobrinas y otros aduladores, entre los cuales estaba su mamá, desfilar hacia el almuerzo. Vislumbró el rostro recién lavado y risueño de Nyuta, y junto a ella las cejas negras y la barba de su marido,
el arquitecto, quien acababa de llegar. Nyuta llevaba un vestido tradicional ucraniano que no le quedaba en absoluto y la hacía lucir torpe. El arquitecto hacía chistes insulsos y vulgares. Las albóndigas servidas en el almuerzo tenían demasiada cebolla, o al menos así le parecieron a Vladimir. También le parecía que Nyuta reía fuerte a propósito y echaba miradas en su dirección para darle a entender que el recuerdo de la noche no le preocupaba en lo más mínimo y que no estaba consciente de la presencia en la mesa del patito feo. A las 4, Vladimir condujo a la estación con su mamá. Memorias atroces, la noche sin dormir, la perspectiva de ser expulsado de la escuela, las punzadas de conciencia, todo despertaba en él ahora una opresiva y sombría ira. Miraba el perfil afilado de su madre, su pequeña nariz y el impermeable que era un regalo de Nyuta y murmuraba: ¿por qué te maquillas? No te sienta bien a tu edad. Te embelleces, no pagas tus deudas de cartas, fumas el tabaco de otros. Es odioso, no te quiero, no te quiero. La insultaba y ella movía sus pequeños ojos con alarma, levantaba las manos y susurraba horrorizada: ¿qué dices, querido? Por Dios, el cochero te oirá. Calla o el cochero oirá. Puede escuchar todo. No te quiero, no te quiero, continuó él sin aliento. No tienes alma ni moralidad. No te atrevas a llevar ese impermeable. ¿Me oyes? O lo romperé en pedazos. Contrólate, hijo mío, lloraba mamá. El cochero puede oír. ¿Y dónde está la fortuna de mi padre? ¿Dónde está tu dinero? Lo has desperdiciado todo. No me avergüenza ser pobre, pero me avergüenza tener una madre así. Cuando mis compañeros de escuela hacen preguntas sobre ti, siempre me sonrojo. En el tren tuvieron que pasar 2 estaciones antes de llegar a la ciudad. Vladimir pasó todo el tiempo en la pequeña plataforma entre 2 vagones y temblaba por completo. No quería entrar en el compartimento porque allí estaba sentada la madre que odiaba. Se odiaba a sí mismo. Odiaba a los revisores, el humo de la locomotora, el frío al que atribuía su temblor. Y cuanto más pesado era el peso en su corazón, más sentía que en alguna parte del mundo, entre algunas personas, había una vida pura, honorable, cálida, refinada, llena de amor, afecto, alegría y serenidad. Sentía esto y estaba tan intensamente miserable que uno de los pasajeros, después de mirarlo atentamente a la cara, realmente preguntó: «¿Tienes dolor de muelas, supongo?». En el pueblo, mamá y Vladimir vivían con María Petrovna, una señora de noble alcurnia que tenía un gran departamento y alquilaba habitaciones a huéspedes. Mamá tenía 2 habitaciones, una con ventanas y 2 cuadros en marcos dorados colgados en las paredes, en la cual estaba su cama y en la que vivía, y una pequeña habitación oscura que se abría desde la primera, donde vivía Vladimir. Aquí había un sofá en el que dormía, y excepto ese sofá no había otro mueble. El resto de la habitación estaba lleno de cestas de mimbre repletas de ropa, sombrereras de cartón y todo tipo de trastos que mamá guardaba por alguna razón. Vladimir preparaba sus lecciones ya sea en la habitación de su madre o en la habitación general, como se llamaba la gran sala donde los huéspedes se reunían a la hora de la cena y por la noche. Al llegar a casa, se acostó en su sofá y se tapó con la colcha para detener los escalofríos. Las sombrereras, las cestas de mimbre y los otros trastos le recordaban que no tenía una habitación propia, que no tenía refugio donde poder alejarse de su madre, de sus visitantes y de las voces que llegaban desde la habitación general. La mochila y los libros tirados en las esquinas le recordaban el examen que había perdido. Por alguna razón, vino a su mente, de manera inapropiada, Menton, donde había vivido con su padre cuando tenía 7 años. Pensó en Biarritz y en 2 niñitas inglesas con las que correteaba por la arena. Intentó recordar el color del cielo, el mar, la altura de las olas y su estado de ánimo en ese momento, pero no pudo. Las niñas inglesas cruzaban ante su mente como si estuvieran vivas. Todo lo demás era un revoltijo de imágenes que se desvanecía en confusión. «No, hace frío aquí», pensó Vladimir. Se levantó, se puso el abrigo y fue a la habitación general. Allí estaban tomando el té. Había 3 personas en el samovar. Mamá, una anciana que daba lecciones de música, y Agustín Mihalich, un francés mayor y muy corpulento que trabajaba en una fábrica de perfumes. «No he cenado hoy», dijo mamá. «Debería mandar a la criada a comprar algo de pan». «Dunyasha», gritó el francés. Resultó que la criada había sido enviada a alguna parte por la dueña de la casa. «Oh, eso no tiene importancia», dijo el francés con una amplia sonrisa. «Yo mismo iré a comprar pan de inmediato». «Oh, no es nada». Colocó su fuerte y penetrante cigarro en un lugar visible, se puso el sombrero y salió.
Después de que se fue, mamá empezó a contarle a la profesora de música cómo había estado en casa de los Shumin y cómo la habían recibido cálidamente. Lily Shumin es pariente mía, ya sabes, dijo. Su difunto marido, el general Shumin, era primo de mi marido. Y ella nació baronesa Kolb. Mamá, eso es mentira, dijo Vladimir con irritación. ¿Por qué dices mentiras? Sabía perfectamente bien que lo que decía su madre era cierto. En lo que decía sobre el general Shumin y sobre la baronesa Kolb no había una palabra de mentira, pero aún así sentía que ella estaba mintiendo. Había una insinuación de falsedad en su manera de hablar, en la expresión de su cara, en sus ojos, en todo. «Estás mintiendo», repitió Vladimir y golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que toda la vajilla tembló y el té de mamá se derramó. «¿Por qué hablas de generales y baronesas? Es todo mentira». La profesora de música se desconcertó, tosió en su pañuelo, fingiendo estornudar, y mamá empezó a llorar. «¿Dónde puedo ir?», pensó Vladimir. Ya había estado en la calle. Le avergonzaba ir con sus compañeros de escuela. De nuevo, de manera incongruente, recordó a las dos niñitas inglesas. Paseó de arriba a abajo por la habitación general y entró en el cuarto de Agustín Mihalich. Aquí había un fuerte olor a aceites etéreos y jabón de glicerina. Sobre la mesa, en la ventana y hasta en las sillas había un montón de botellas, vasos y copas que contenían líquidos de varios colores. Vladimir tomó un periódico de la mesa, lo abrió y leyó el título «Fígaro». Había un perfume fuerte y agradable en el papel. Luego tomó un revólver de la mesa. Se quedó mirándolo un largo rato, absorto, dándole vueltas a la idea de usarlo para poner fin a su angustia. Sin embargo, algo en su interior se resistió. No podía terminar así. Sintió una oleada de miedo y al mismo tiempo de alivio. De repente el revólver le pareció tan ridículo como sus propios pensamientos. «No le hagas caso, no te preocupes». La profesora de música consolaba a mamá en la siguiente habitación. «Es joven. Los jóvenes de su edad nunca se contienen. Hay que resignarse a ello». «No, Yevgenia Andreyevna. Está demasiado mimado», dijo mamá con una voz cantarina. «No tiene a nadie que lo controle y yo soy débil y no puedo hacer nada. ¡Oh, qué desgraciada soy!». Vladimir dejó el revólver en la mesa con suavidad. Se puso de pie y sin decir nada salió de la habitación. No podía soportar un segundo más de la opresión de aquella casa, de su madre, de la sensación de encierro. Tomó su abrigo y con pasos rápidos y decididos salió a la calle sin rumbo fijo. El aire frío de la noche le golpeó la cara, despejando sus pensamientos. Caminó por las calles vacías, observando las luces que brillaban a lo lejos. Se detuvo en una pequeña plaza donde apenas pasaban coches. Un banco solitario lo invitó a sentarse. Mientras miraba las estrellas, algo dentro de él se calmó. «No sé qué será de mí», pensó, «pero no puedo quedarme aquí. No con ellos, no así». Recordó las historias de su padre, los lugares lejanos que alguna vez había mencionado. Tal vez podía irse. No sabía a dónde, pero sabía que tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, antes de que su madre despertara, Vladimir tomó una pequeña maleta, guardó algunas pertenencias y se dirigió a la estación de tren. No tenía un destino claro, pero sentía que cualquier lugar sería mejor que el presente que lo ahogaba. Subió al primer tren que encontró, sin importar hacia dónde iba. Mientras el tren avanzaba, Vladimir miró por la ventana y por primera vez en mucho tiempo sintió que respiraba libremente. No había certezas, solo el camino adelante. Pero eso era suficiente. Muchas gracias por escuchar nuestra narración de La vergüenza de amar. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un like y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción. Si quieres escuchar otra narración del escritor ruso Anton Chejov, puedes encontrarla dando clic en el enlace que aparece en la pantalla.